Bueno, ¿qué se va a necesitar para encarar el práctico 7? Ahora sí necesitamos un poco de teórico. No sé si está un poco fresco con eso, ¿no? O que ya fueron algún teórico o vieron algún teórico en OpenFin, igual no pasa nada. Vamos a definir todo de nuevo. Sin demostraciones, obviamente. ¿Qué hay que saber? Bueno, que es un campo de gradientes, eso medio que ya la palabra dice que es. Vamos a ver cuáles son las propiedades o cuáles son las ventajas de tener un campo que sabemos que es de gradientes. ¿Qué pasa cuando los integro? Hay que ver cómo detectar si tengo un campo de gradientes o no. Todo eso vamos a hacer un punteo medio rápido de cosas del estilo, ¿sí? Entonces, repaso. Yo siempre pongo repaso, pero puede no ser un repaso y la primera vez que están viendo. Bien, ¿qué es un campo de gradientes? Un campo es una función que va del espacio en el espacio. Es decir, que a cada punto del espacio le asigna un vector. ¿Sí? Entonces, dado X campo en R3, ¿sí? Es decir, X es una función que va de R3 en R3. No necesariamente de R3, puede ser de un abierto de R3, pero para fijar ideas, pensamos en eso. Decimos que X es de gradientes, si es el gradiente de una función, simplemente. Si existe f C1, vamos a hacer así, f de R3 en R C1, tal que el gradiente de f sea exactamente X. ¿Sí? Es decir, o sea, en realidad si quieren pensarlo al revés, si agarran una función y le hacen el gradiente, lo que les queda es un campo. Ese campo se llama campo de gradientes. Así como notación, a f le llamamos potencial escalar de X. ¿Sí? Si quieren, ¿por qué estos nombres? Piensen, tengan este ejemplo o algún ejemplo parecido a estos en la cabeza, el campo eléctrico y el potencial eléctrico. ¿Sí? El potencial eléctrico, si yo le calculo el gradiente, me da exactamente el campo eléctrico. Y en general, eh, muchas fuerzas o campos, casi lo mismo, ¿sí? Se determinan a raíz de un potencial. Por ejemplo, la atracción gravitatoria la fuerza de atracción gravitatoria es casi, o sea, el campo, es es el gradiente del potencial gravitatorio. Hay así como un montón de fuerzas conservativas, le decimos conservativas. Pero así como si quieren para tener en la cabeza ejemplo, que este ejemplo lo vamos a tratar más abajo, ¿sí? O sea, en particular, vamos a probarlo, esto lo que voy a decir ahora. ¿Sí? Si se considera esta función, ¿sí? K por Q, K es una constante, ¿sí? Q también, cuadrado. Vamos a hacer así. Eso que escribí ahí es el campo eléctrico, ¿tá? Generado por una partícula cargada que está en el origen. ¿Sí? El campo eléctrico. El potencial eléctrico, que es una función AR ahora, con una carga en el origen, es esto que está acá. Ahora, un medio.
pueden ver que E es un campo de gradientes donde el potencial escalar de E es B, ¿no? Se verifica. Se verifica que el gradiente de B es igual a E. En realidad en física, por lo general, el menos S creo que no se pone. No me acuerdo ya bien. Y que dice que el gradiente de B es menos E, o algo así. Ya me estoy olvidado un poco de eso. Pero en definitiva tienen esto que está acá. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos este tipo de cosas o este tipo de fuerzas? O sea, la fuerza hay que agregar la otra carga, ¿no? Si tengo otra carga cargada, la fuerza es igual a esta carga por la expresión esa de E. ¿No? Pero no sé si recuerdan que cuando tiene este tipo de fuerzas, se llaman conservativas, el trabajo que realiza esa fuerza no depende del camino, solo de dónde empiece y dónde termine. Y eso es un teorema, en realidad. Es el teorema que vamos a ver ahora. O sea, no lo vamos a ver, se lo voy a comentar nomás. Es lo siguiente, tiene un X, un campo en U. No es un abierto conexo si quieren. O arco conexo. Ahora les digo qué es eso. O si quieren, capaz que espero que quedar más claro. Abierto es lo mismo, ¿no? Pero es otra forma de decirlo. Conexo por caminos. ¿Ah? X continuo. ¿Ah? Es decir, que todas sus entradas son continuas. ¿Ah? Entonces, son equivalentes. 1, X es de gradientes. Es decir, que hay una F tal que su gradiente es X. 2, la integral de X, o sea, la circulación de X a lo largo de una curva, es igual a 0 si la curva es cerrada. Recuerdo que una curva cerrada es una curva que empieza y termina en el mismo lugar. ¿Sí? Y 3, la integral de X a lo largo de dos curvas que empiezan y terminan en el mismo lugar, es lo mismo. Lo mismo principio y fin. Esto es lo que les acabo de decir. Si tienen un campo que es de gradientes, esto que estoy diciendo acá abajo, ¿sí? Recuerden que la circulación se puede interpretar como un trabajo realizado por una fuerza. Entonces lo que estoy diciendo acá en el 3 es que el trabajo de X, ¿no? Entre comillas, trabajo, así que no voy a poner más comillas, pero el trabajo de X no depende del camino, solo de posición inicial y final. ¿Tá? Justamente a esta propiedad, la 3, le decimos que X es conservativo. ¿No? Por eso mismo. Esto en física por lo general se demuestra para casos particulares de X, me parece. ¿No? O por ejemplo si están en R, también lo demuestran. No todas las fuerzas son conservativas, obviamente, eso ya lo han visto en física. Pero cuando la fuerza es el gradiente de alguien, sí, es conservativo. Esto lo vamos a estar medio que viendo cada rato. Y ya lo vimos en un ejercicio del práctico anterior. No sé si recuerdan que hay un ejercicio donde calculamos circulaciones y por un campo siempre nos da lo mismo. Eran caminos que iban del mismo punto al mismo punto. Y otro campo no. Yo les había comentado que porque un campo era gradiente y el otro no. ¿Sí? Bueno,
por ahora vamos a cortar acá con la introducción teórica y después vamos a ir metiendo lo que vamos necesitando, ¿sí? Lo que sí es, por ejemplo, hablar del rotor. Pero lo vamos a ver en un ratito. Vamos a trabajar primero con esto. ¿Esto lo vieron en el teórico? La demostración de esto. ¿Ya lo vieron? Sí, yo estoy mirando Penfin, lo vi. Ah, estamos bien entonces. Bueno, entonces, ejercicio 1. Sí, en el ejercicio 1 tenemos esta integral. Que le voy a escribir tal cual está escrito ahí. ¿Sí? No sé, x cuadrado de x más bien, esto es a lo largo de una curva C. En la parte A hay que probar la integral de arriba. Hay que probar que no depende del camino. ¿No? Es decir, solo de los puntos iniciales y finales. O que es equivalente a que si la curva es cerrada, la integral es cero. Bueno, primero, pregunta para ustedes. ¿Qué estamos integrando? ¿Un campo o una función escalar? ¿Y cuál es ese campo o función escalar que estamos integrando? Esto lo tendrían que saber para el parcial. Es un campo vectorial. Bien, es un campo, que lo vamos a llamar X. ¿No? Bien, ¿y quién es el campo? ¿Quiénes son las coordenadas del campo? Esto es solo notación, que espero que se hayan escuchado. Eso que tenés al lado de X sería el A y el otro el B, lo que está al lado de I. Ahí va, esta es la primera coordenada Ahí va, todo y eso. esta es la segunda coordenada. O sea, el campo X depende de dos variables. Campo está en R2, todo lo de arriba en R2 vale también, lo que escribe arriba. Esto sería, entonces la primera coordenada es I por 1 menos X cuadrado sobre esto. Y la suma es esto. Recuerden que eso es notación nomás, ¿sí? Que la justificación de esa notación, que por ahora parece incómoda, es debido a las formas diferenciales, que la vamos a ver en la última semana del curso. Pero si ven esto, quiere decir es integrar este campo a lo largo de la curva. Bien, entonces, bueno, no tenemos muchas herramientas para probar lo que nos pide. Básicamente es usar el teorema que les acabo de decir, ¿no? Para probar que la integral no depende del camino, ¿no? O sea, solo depende de los extremos. ¿Sí? Bueno, algo capaz que les tendría que haber comentado esto para iluminar un poquito más estas ideas. Cuando tiene un campo de gradientes, tienen regla de Barrow, ¿sí? Es decir, eso es fácil de demostrar. Recordar. Si X es el gradiente de F, ¿no? Es casi que la demostración de arriba, de un pedazo de la demostración, ¿sí? La parte más fácil. Si X es el gradiente de F, entonces la integral de X a lo largo de una curva C va a ser igual a F de B menos F de A, donde A y B extremos de la curva C. Es eso.
Es la regla de Barbour, si se dan cuenta. F es como la, entre comillas, la primitiva de X. O sea, hacer el gradiente es como derivar, ¿no? Entonces, X es, entre comillas, la derivada de F. Entonces, integrar X es como evaluar la primitiva, no sé, tenemos integración. No es difícil de probar eso. O sea, agarrar una parametrización de la curva C y usan teoría fundamental del cálculo, básicamente. No es difícil. Pero esto es lo que les está probando, de que en la parte izquierda de la igualdad, bueno, la curva puede, quién es la curva podría modificar la integral, pero si ven la parte de la derecha de la igualdad, esto no depende de la curva, sino solo depende del b y del a. Por eso cuando X es un campo de gradientes, solo depende de los extremos. Bueno, entonces el objetivo del ejercicio A es ver que, para que la integral esta no dependa del camino, vamos a ver que X es de gradientes. Entonces lo que hay que hacer es buscar una f tal que el gradiente de esa f sea X. Es decir, buscamos f tal que el gradiente de f sea igual a X. Una f en R2, ¿no? Bien. Esto de acá lo vamos a hacer, en este ejercicio en particular, me parece que lo más cómodo es medio que tantearlo. No sé si se les ocurre cómo tantear este tipo de cosas. Después vamos a intentar dar un poquito más de intuición. Pero si quieren pensar ahora medio rapidito, ¿quién podría ser, o sea, qué expresión podría tener f tal que sus derivadas parciales sean estas cosas que están acá? Fíjense que algo que tiene que saltar a la vista, a esto me refiero con intuición, es que en el denominador tienen 1 más x cuadrado más y cuadrado al cuadrado en los dos lugares. ¿No? Eso aparece. Ponele que eso esté dividiendo. Si eso Ahí está va, dividiendo con la regla de la división, te queda abajo el cuadrado. exacto. Esa es la intuición que hay que tener, exactamente. ¿No? Es decir, que eso que apareció ahí, que es la derivada de alguien, aparece cuando deriva un cociente. O sea que f va a ser algo del estilo, no sé lo que va arriba todavía, pero abajo va a tener esto. Perfecto. Cuando yo derive lo que sea esto, en la parte de abajo me va a quedar esto al cuadrado. Y bueno, ahora vamos a tantear un poquito a ver quién puede ser. O sea, cuando yo derive esto por la regla de cociente, es la derivada de lo de arriba por lo de abajo menos la derivada de lo de abajo por lo de arriba, lo que aparece en el numerador. Entonces, cuando derive la parte de abajo, va a aparecer, por ejemplo, según x, va a aparecer un 2x. Y cuando la deje sin derivar, va a aparecer toda esta expresión. Y viste que es bastante similar a esto que aparece acá arriba. O sea, el x cuadrado y el y cuadrado de alguna forma como que tienen que aparecer. O sea, o no tienen que desaparecer, dicho de otra forma. Entonces no tengo muchas, o sea, muchas posibilidades. Y bueno, en realidad lo que uno haría sería probar con las cosas más obvias, y bueno, en realidad es una de esas cosas más obvias. Por ejemplo, intentaría probar qué pasa si pongo x más y, ¿no? O qué pasa si pongo x cuadrado más y cuadrado, o 2x más 2y, o 2x por y, cosas de ese estilo. Para ir tanteando un poco qué es lo que está pasando. Fíjense además que tiene que ser simétrico. Lo que lleva con x tiene que ser con y, porque fíjense que esta entrada según y esta entrada según x. Y yo acá, donde están las y pongo una vez x, o sea, intercambio el papel de la y y la x, obtengo exactamente esto que está acá. Es decir, que hay cierta simetría en las y las x. ¿No? Si yo donde está la y, acá pongo una x, en todos lugares donde hay una y pongo una x, en todos lugares donde hay una x pongo una y, obtengo lo mismo que en la segunda entrada, y en la segunda entrada si hago lo mismo, obtengo lo mismo que la primera entrada. Es decir, tiene que ser algo simétrico. Y bueno, resulta que probando les queda, que es lo que va acá arriba es x por y. ¿No? Tanteando, obtengo que si derivo esto según x, obtengo que esto que está acá, y si derivo según y, obtengo esto que está acá. Si quieren hacemos una de esas dos cuentas para comenzarnos, pero vamos a obtener exactamente eso.
Si quieren corroboro. La derivada parcial según x de xy, que tendría que ser la primera entrada, me va a quedar esto. X. Y esto me queda esto. Saqué el factor común y nomás. Y esto es exactamente lo que aparece acá. Y por 1 menos x cuadrado más y cuadrado. Con la otra pasa lo mismo. ¿Sí? Es verificar la cuenta, pero simplemente por simetría ya lo pueden creer que va a dar exactamente esto que está acá. Entonces, una vez que tengo que f es el potencial escalar de x, ya está. Entonces, por teorema, la integral de x en c no depende del camino. Y bueno, y recordando lo que escribí en rojo, pueden hacer la parte B súper rápido. La parte B dice calcular integral de x en c, donde c camino desde el punto 1, 1 al punto 3, 2. Uno lo que haría, si no tuviera en mente el teorema este, es agarrar la parametrización de cualquier curva que vaya de este punto a este punto, ¿sí? Y calcular la circulación con la parametrización esa. Pero, recordando esto que está acá, esto, va a ser mucho más fácil. Una vez que yo sé quién es el potencial, no necesito parametrizar nada. ¿Sí? Directamente, la integral de x en la curva C va a ser igual a f del punto 1, 1 menos f del punto 3, 2. Tengo regla de Barrow. ¿Sí? Si yo sé la primitiva, entre comillas, la primitiva es lo que se llama potencial escalar. El potencial escalar ya se integrar en una curva. Y esto es simplemente agarrar la función y evaluarlo. ¿Sí? Esto me queda arriba 1 sobre 3 al cuadrado. 1 sobre 3, perdón. Y acá me queda 6 sobre 1 más 9. Tenés razón, es al revés. Es al revés. Es el final menos inicial. La verdad. Puse al revés. Gracias. Bien, entonces. Esto me queda 6 arriba y abajo me queda 1 más 9 más 4 menos 1 sobre 1 más 1 más 1. Me queda esto. Que lo voy a dejar así la cuenta. 14 acá, perdón. Bien, o sea, fíjense que una vez que tengo quién es el potencial escalar, calcular la integral de una circulación es una pavada. Yo sé quién es el potencial. Es lo que hacemos en cálculo 1 todo el tiempo, ¿no? O sea, cada vez que queremos calcular una integral, recurrimos al teorema fundamental del cálculo y la regla de Barrow. Bueno, acá cuando podemos es hacer lo mismo. Bien, observación, que es algo que hicimos, pero no lo dijimos, pero es un hecho, se prueba fácil. También otro recordatorio. Recordar
el potencial escalar, en caso de existir, ¿no? Es único a menos de sumar constantes. Claro que es exactamente lo mismo que pasa con las primitivas. Una primitiva es única a menos de sumar una constante. Es decir, si tengo, o sea, como estoy derivando, las constantes las voy a matar. Entonces, es lo mismo si yo agarro esta f o a esta f le sumo un k. Los dos son potenciales escalares, pero son esencialmente el mismo. A la hora de hacer regla de Barrow, esos k se cancelan, porque me queda más k, menos k, y se muere. ¿Sí? Así que por eso ni lo escribí. Lo voy a sacar acá. Es tal cual lo mismo que pasaba con los primitivos. ¿Sí? Le puedo sumar un escalar y sigue siendo una primitiva. Bien, vamos a ver después otras formas de detectar, capaz ya en el teórico, cuando un campo es de gradiente sonoro y es a través del rotacional. Pero ya vamos a entrar en eso. Bien, vamos al ejercicio 2, que es un poco en la misma línea que este. Sí. Algo que no les comenté. Igual seguramente ya, si vieron el teórico, saben. ¿Qué es esto de conexo por caminos? ¿Ah? Conexo por caminos quiere decir que, dado dos puntos del dominio, existe una curva adentro del dominio que los conecta. ¿Ah? Por ejemplo, si mi dominio es esto no es conexo por caminos, porque no hay ningún camino dentro del dominio que una estos dos puntos. ¿Sí? Todos los caminos tienen que salir del dominio. Pero si mi dominio es esto, estos son agujeros, ¿no? Mi dominio es todo esto, no lo voy a pintar. Mi dominio es todo esto, bueno, esto sí es conexo por caminos, porque dado dos puntos cualquiera, yo los puedo conectar por un camino. ¿Dónde se usa esa hipótesis? Básicamente se usa acá, en esta demostración, o en esta, depende de cuál demuestre. En esta en realidad. 3 implica 1, se usa esa hipótesis. Pero en 1 implica 2 o 1 implica 3, no es necesaria esa hipótesis. Una recta, solo la recta es conexo por camino, sí. Por ejemplo. Se puede, estas hipótesis, la hipótesis esta se puede debilitar un poquito, creo. Pero no importa. Y también se puede mostrar, capaz que de forma más fácil, este teorema si decimos que es un conjunto tipo estrella se llama. Que eso es más restrictivo, quiere decir que dos puntos, o sea, hay un punto que es como el punto central, tal que se conecta a todos los otros puntos por una recta. Así que hay un punto que es como el central, que todos los puntos tienen una recta que va hacia él. Por eso se llama conjunto tipo estrella. En esencia es lo mismo, ¿no? Capaz que la demostración usando este tipo de hipótesis es más fácil, no sé cuál es la que han visto. Pero en definitiva necesitamos que los puntos se conecten por curvas, de alguna forma. Pero es más intuitivo de lo que parece, ¿no? O sea, un conjunto es conexo por caminos. Si dos puntitos si puedo ir de un puntito al otro caminando sin salirme del conjunto. Bien. Por lo general, trabajamos siempre con conjuntos conexos por caminos. Y en general todo lo conexo, la definición de conexo es básicamente que no puedo dividirlo en pedazos, ¿no? Es casi que lo mismo. No es lo mismo, pero casi. O sea, lo que tiene que tener cuidado es no tener cosas de ese estilo. Por ejemplo, un conjunto U que sea 3 componentes así separadas. Eso no es conexo por caminos. O sea, salvo eso, casi siempre están en las hipótesis. El ejercicio 2. U es R2. Voy a poner
es R2 menos el origen. ¿Sí? Es decir, esto es conexo por caminos. F es un campo. Campo. Y este es el campo que voy a escribir ahora. Y el lado cuadrado menos x al cuadrado menos xy. Y acá esto. Bien, tiene ese campo. La parte A es probar que esto tiene un potencial escalar y nos lo dan ahí, ahora no hay que calcularlo, o sea, no tenemos que nosotros pensarlo. Sin embargo, fíjense de nuevo, pensando de forma análoga, tenemos x cuadrado más y cuadrado al cuadrado abajo, o sea, tiene que ser un cociente donde abajo esté x cuadrado más y cuadrado. Y bueno, el potencial escalar es ver que f de xy igual a x más y sobre x cuadrado más y cuadrado es potencial escalar. Es decir, probar que el gradiente de la f chiquita es la f grande. Esto es hacer la cuenta, no lo voy a escribir ahora. Súper fácil. Hacer cuenta. Sí, lo mismo que hay que ver que la derivada parcial según x es esta entrada y la derivada parcial según y es esta entrada. Y punto. Bien. La parte B y la parte C ya es hacer, ahora sí son un poquitito de cuentas, pero si usan lo que sabemos va a ser mucho más fácil, ¿no? La parte B es calcular, ¿no?, circulación de F a lo largo de circunferencias entre uno de centro 0 y radio 1. 0, 0 y radio 1. Está en sentido antihorario. Pero bien, el sentido en este caso no nos importa. ¿Por qué? Esta curva es una curva cerrada. Empieza y termina en el mismo lugar, la circunferencia, ¿no? Por lo tanto, por el teorema, como f es de gradientes, la integral de un campo de gradientes en una curva cerrada es 0. Y si quieren, por la regla de Barrow lo tienen más que claro. O sea, en la regla de Barrow van a tener esto. F del punto P, donde empiezo, menos, por donde termino, menos donde empiezo, que es el mismo. O sea, me da 0. A la integral de una curva cerrada. Entonces, escribo directamente. Por teorema, como la curva cerrada, no hay que hacer cuentas. Es 0. La circunferencia es igual a 0. Con la curva cerrada. ¿Has entendido eso? Simplemente usé el teorema, ¿no? Que si quieren justificarlo es súper rápido con Barrow. Es de hecho como se demuestra el teorema, ¿no? Tienen Barrow. Entonces, esto solo depende de los extremos, y los extremos son el mismo. Entonces, por regla de Barrow vale 0. ¿No? Y bueno, en la parte C lo mismo, ¿sí? ¿No? Lo mismo, pero con una elipse. ¿Sí? Y ahí nos da la parametrización de la elipse, ¿sí? Integra 0 porque es una curva cerrada, ¿no? Cualquier curva cerrada que metan, ¿sí?, va a integrar 0.
¿tá? Porque estamos en la hipótesis del teorema, lo vamos a usar, vamos a relevarlo, punto. ¿Sí? ¿Se entendió eso? O sea, básicamente estoy usando esto todo el tiempo. El teoremita este. ¿Sí? Recién lo que acabo de usar es esto. Si x es gradiente, entonces la integral de x es 0 en cualquier curva cerrada. En este caso x se llamaba f. Bien. El ejercicio 3, ahora sí, es un poquito distinto. El ejercicio 3, vamos a ver que no es de gradientes. ¿Estamos bien hasta acá? Me avisan si no se entiende algo. Sí, profe, una pregunta antes. Sí, O sea que ponele que a vos te den un campo vectorial y te den una elipse, una circunferencia sí. por ejemplo, vos calculés la integral en esa superficie, en esa curva cerrada, te da cero, ya automáticamente puedes decir que es gradiente. No, no, porque el problema está acá. Ah, lo de conexo, era acá. No. El problema es que ahí estás probando para una curva. Y esto es importante, ¿no? Es para toda curva cerrada. Vos me estás Ah, diciendo que para una curva cerrada, la integral es cero. Tenés que ponerlo para toda curva cerrada y no puedes considerar toda curva, son infinitas las curvas que existen en el dominio S. Es exactamente todas las curvas que hay existen, tienen que integrar cero. O sea, bien. quisieras usar esto, o sea, esto equivale, el 2 implica el 1, pero nunca vas a poder verificar que para toda curva cerrada la integral es cero. O sea, no puedes parantizar todas las curvas, son infinitas. Claro. Entonces ahí está la joda, en que es importante el para todo. Y de hecho no alcanza con que sea, yo puedo tener infinitas curvas donde integre cero y no ser de gradientes, tiene que ser exactamente todas las curvas. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado. O sea, yo puedo estar integrando cero en todas las curvas cerradas que yo haya probado, pero aún así no ser de gradientes. De hecho hay ejercicios de ese estilo, y en este práctico creo que hay uno, eh, no sé, más adelante, tipo 10, 11, por ahí, me parece. Y en las notas también hay ejemplos donde todos los caminos circulares integran cero, pero el campo no es de gradientes. ¿Sí? Tengan cuidado con. Esto vale, pero en teoría lo probamos para todas las curvas, porque en teoría podemos considerar todas las curvas. Pero a la práctica no podemos considerar todas las curvas. Ahí está el detalle. Bien. Acá abajo también, ¿no? Esto es para todo. Este para todo es importante. Si no, si no es falso. Eh, y en el 3 el campo con el que vamos a trabajar es este. Es un campo también en R3, en R2, perdón. Es cuadrado menos 2x. En la parte A es calcular la integral entre dos puntos. La voy a escribir acá en las curvas. C1 es, le estoy poniendo el nombre yo, no está en la letra. ¿Tá? Curva parametrizada, vamos a ver un más ordenado mejor. C1 es segmento entre 1, 0 y 1, 1. Y C2 es media o un cuarto en realidad de circunferencia. Cuarto de circunferencia entre los mismos puntos. Es decir, son dos curvas que van del mismo punto al mismo punto.
La parte A es calcular esto. Antes de hacer las cuentas, primero, si estas dos cosas nos dan iguales, o sea, que dos curvas a lo largo de estos dos caminos, que van del mismo punto, son iguales, no podemos decir que es de gradientes, porque justamente ahí está en juego el para todo, que es lo que decías vos. Acá tengo que se cumple esta condición, la tercera, para dos curvas en particular. No estoy demostrando que se cumplen para todas. Entonces, no me implicaría que sea de gradientes. Sin embargo, la forma de negar un para todos con un existe no. O no, o sea, se dan cuenta. Para probar que no se cumple, ahí sí, con un contraejemplo me alcanza. Entonces, si demostré que para estas dos curvas la integral es distinta, entonces no puede ser de gradiente la función. Es decir, para negar un para todo, basta con encontrar un existe algo tal que no pasa eso. Es lo que le llamamos contraejemplo. Entonces, es de hecho lo que vamos a probar. Vamos a probar que la integral esta y esta son distintas, por más que vayan del mismo punto al mismo punto. Entonces f no va a ser de gradientes. Bien. Vamos a hacer las cuentas. Primero hay que parametrizar las curvas, porque ahora hay que hacer la cuenta. C1 parametrizada por... Es un segmento de recta que va de este punto a este punto. ¿Sí? Eso ya lo saben hacer, pero también lo pueden tantear así nomás. Esto lo puedo escribir así. 1 menos t y t. Acá. Con t entre 0 y 1. Este camino empieza acá, en el 1, 0, y termina en el 1, 1. Perdón. Ahí terminaría en el 0, 1. Va el 0, 1. Ahora copié mal. No son parecidas. Yo lo había hecho con ese camino y iba a estar mal. Ahí va. Ahora sí. Y C2 es la misma parametrización de toda la vida, de una circunferencia, lo que los tiempos los acorto. Parametrizada por coseno de t, seno de t. Lo que t, como es un cuarto de circunferencia, va entre el ángulo 0, que es este punto, y el ángulo este, que es el punto piso 2. Por las dudas, los puntos son estos, ¿no? Este y este. Un camino es este, y otro camino es este. Bien. Entonces, la primera. La integral de f en C1, por definición, es esto. De 6 y 1. Así como integramos un campo en una curva. Bueno, ahora hay que hacer la cuenta. Lo primero que aparece es evaluar f en alfa de t. Alfa de t, por las dudas, es esto. Alfa de t. Y esto lo vamos a poner, no sé, beta de t. Bien, en alfa de t, esto es la coordenada x es 1 menos t, la coordenada y es t. O sea, esto me queda t cuadrado, 1 menos t al cuadrado, menos 2, 1 menos t por t. Eso es f, me evalúo en alfa de t y lo multiplico por la derivada, que es menos 1, 1. Entonces, y ahora eso la cuenta nomás. Me queda t cuadrado menos más t cuadrado menos 2t más 1 menos 2t
más 2t cuadrado. Bien. Y esto es igual a esto. Este saco con este, me queda 2t cuadrado menos 4t más 1. Esto es igual a esto. Estos 2 tercios menos... ¿y seguir esto? Ah, no. Sí, está bien. Menos 1/2. Siento que puse un signo distinto. A ver. No, está bien. Más 1. Puede ser que el medio sea 2, menos 2. Sí. Sí. Esto es menos 2. Más 1. Sí. 2 cuartos en vez de 4 medios. Y esto me queda 2 tercios menos 1. Y esto es 1 tercio. Menos 1 tercio. Bien. Entonces, a ver, y la otra es usar un poco de trigonometría, pero es lo mismo. Esto. F de beta de t por... Recuerden que el puntito S es producto interno, ¿no? Por las dudas. Entre 0 y pi sobre 2. Y ahora me queda, en el lugar de la x, un coseno, en el lugar de la y un seno. Esto me queda seno cuadrado de t, coseno cuadrado de t, menos 2 coseno de t, seno de t, multiplicado por la derivada que es menos coseno, es menos seno coseno. Bueno, y acá vas a hacer un poco más de cuenta de nuevo. Y me queda menos seno a la 3, más coseno a la 3, menos 2 coseno cuadrado por seno de t. Entre 0 y pi sobre 2. Y acá lo que pueden hacer es, acá tienen un seno cuadrado y un coseno cuadrado escondidos, se lo cambian por uno menos seno cuadrado, uno menos coseno cuadrado y les queda más fácil integrar. Simplemente esto. Me queda menos seno de t por 1 menos coseno cuadrado de t más coseno de t. Hago esto porque ahora nos queda la primitiva regalada. ¿Sí? Esto es esto. Y ahora me queda menos seno de t más coseno de t. Ahora acá me queda menos coseno cuadrado por seno de t. Me queda coseno cuadrado de t por seno de t, que es sumado a este. Me queda menos coseno de t seno de t. ¿Sí, no? Menos coseno cuadrado de t. Sí. Seno de t. Y ahora juntando estos, me queda menos seno cuadrado de t coseno de t. ¿Y dónde quedaron los seno cubo y coseno cubo?
Acá, escondidos acá. O sea, seno a la 3 de t, lo escribo así. ¿Sí? Y esto a su vez lo escribo así. Esto fue lo que hice usando, o sea, despejé el coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Este es un truquito fácil para integrar esto, para volverlo fácil, ¿no? Con el coseno cubo es lo mismo. Y bueno, ahora esto es fácil de integrar. Acá tiene que integrar seno, coseno. Esto de acá, la primitiva, esto es coseno a la 3 y esto es menos seno a la 3. Porque esto es así que la derivada de esto. Y esto es la derivada de esto. Entonces, si quieren, pueden hacer, lo parten en 4 integrales distintas y la calculan cada una por separado y es en cambio variable. O si no, verifiquen que lo que voy a escribir ahora son las primitivas. Esto me queda primitiva de menos seno es coseno. La primitiva de coseno es 0. Acá tengo menos. No. Acá tengo más seno. Acá me queda con más. Y acá me queda con un menos, creo. Sí. No, esta es la primitiva. Entre pi sobre 2 y 0. Sobre 3 acá, perdón. Pi sobre 2. A ver si hizo bien. Creo que sí. Y bueno, ahora hay que hacer la cuenta nomás. Esto me queda coseno de pi sobre 2 menos coseno de 0. Coseno de pi sobre 2 es 0, coseno de 0 es 1, o sea me queda menos 1. Seno de pi sobre 2 es 0. Perdón, seno de pi sobre 2 es 1 y seno de 0 es 0, o sea me queda más 1. Acá me queda, bueno, con coseno lo mismo. Coseno en pi sobre 2 es 0 y en 0 es 1, o sea me queda menos un tercio. Y acá, menos seno de pi sobre 2 es 0, es 1, perdón. Y acá me queda menos un tercio. Porque en el otro vale 0. Verifican esto. Se me va este con este. Y acá me queda menos 2 tercios. Entonces, ¿qué es lo que probamos? Es que en una integral me dio menos un tercio, en otra integral me dio menos 2 tercios. Se integran cosas distintas. Es la parte B, la conclusión de eso. La parte B. La pregunta es, ¿f es de gradientes? Respuesta no. F no es de gradientes. ¿No? Si lo fuera, las integrales de arriba deberían dar lo mismo. Y no lo hace. Entonces f no es de gradientes. ¿Se entendió cómo estoy usando el teorema, no? O sea, estoy usando algo así como el contrarrecíproco de una de estas implicancias, ¿no? Es decir, esto implica esto. Entonces no esto implica no esto. No pasa el 3, entonces no pasa 1. ¿Sí? Eso es lo que estoy probando. Como no pasa 3, no pasa 1. Bien. Bueno, y la parte que tiene un poco más de gracia es la C,
que tiene que ver un poco con cómo voy a buscar a los potenciales escalares, o sea, que es algo que vamos a usar después. ¿No? Es un poco abierto, dice, encuentre ejemplos de funciones reales, o sea, encuentre funciones h de x y phi de xy, tal forma que el gradiente de phi no sea f, pero sea h por f. Está dicho de otra forma, f no es de gradiente, pero si a la f la multiplico por cierta h, se vuelve de gradientes. Hay que buscar una h tal que cumpla eso. ¿Sí? Es decir, lo que queremos hacer es buscamos h tal que h por f sea de gradientes. Entonces lo que hay que hacer es escribir un poco, ¿no? Primero les recuerdo que tiene la f de xy era, yo les digo, y cuadrado x cuadrado menos xy. Entonces, hx por f de xy les queda esto. H de x por y cuadrado, h de x por x cuadrado menos xy. Entonces decimos, bueno, quiero que esto que está escrito acá a la derecha sea un campo de gradientes, o sea, que sea la derivada parcial respecto a x, la primera entrada de alguien, y la segunda entrada, una derivada parcial respecto de y de alguien. Ese alguien lo voy a llamar phi después. Entonces, bien, vamos a ir estudiando entrada por entrada. ¿Sí? Para que h por f sea de gradientes, ¿no? Buscamos phi tal que h de x, f de xy, se iguala a esto. ¿No? El gradiente de phi. Bien, entonces la primera entrada. Si nos fijamos en la primera entrada, ahora fijamos en la primera entrada. Bueno, antes que les diga yo, ¿se les ocurre cómo hacer? ¿No les explico yo esto? ¿Alguien intentó hacer? ¿Se les ocurre a alguien que puede, o sea, no les digo que me digan el h, pero les digo la forma que tiene que tener una expresión de phi para que la primera entrada sea la derivada respecto a x de alguien? Piensa en lo siguiente. Cuando yo derivo respecto de x, la y es como una constante. Ahí va. Es algo por y al cuadrado. Y ese algo puedo dar un poquito más de información. Entre comillas. Más de información. Exacto. Perfecto. Es la integral de h. ¿Sí? Porque lo único que depende de x, ahí en la primera entrada, es el h. La y es como una constante. Es como que estoy haciendo la primitiva de h de x por una constante. ¿Sí? Porque cuando estoy derivando sobre un x, la y es como una constante. Entonces, si nos fijamos en la primera entrada, phi de x debería ser algo así. XY. Le voy a poner h mayúscula a la primitiva de h chiquita. ¿Están de acuerdo que si esto lo derivo, me da exactamente esto? La e cuadrado es una constante según y, se me queda igual, y la hx grande se transforma en la hx chica.
Pero ojo, además puedo agregar, ahí va, exactamente, perfecto, lo que dice Julio. Puedo agregar algo que dependa de y, porque después cuando lo derive, se me va a morir, cuando derive según x. Recuerda que las y para la derivación según x son constantes. Entonces cuando voy a buscar la primitiva, recuerda que cuando busco la primitiva le agrego una constante posible, pero ahora la constante es constante para x, o sea, algo con y puedo agregar. Entonces puedo agregar acá, voy a poner a de y, una función que dependa de y. Yo derivo esto según x, obtengo exactamente esto que está acá. ¿Me siguen con ese razonamiento? ¿El resto? Es decir, busqué la primitiva según x de esto que está acá, pensando la y cuadrada como una constante. A todas las y como constantes. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con la segunda entrada. Si nos fijamos en segunda entrada, voy a hacer lo mismo. Phi de x y. Ahora lo que quiero es buscar una primitiva según y de esto que está acá. Que si quieren, esto escrito capaz de una forma más cómoda para buscar la primitiva, lo voy a escribir desarrollado. Sería h de x por x cuadrado menos h de x por menos 2xy. Entonces ahora de nuevo tengo que buscar la primitiva de esta expresión según y. Entonces la x la pienso como una constante. La primera parte de acá es una constante. La primitiva de esa constante es esto por y. Entonces acá voy a escribir exactamente eso. H de x, ¿no?, por x cuadrado por y. La primitiva de este pedacito. Y de este pedacito, recuerden, la hx y el 2x es toda una constante a la hora de derivar según y. La única variable acá que juega un papel importante a la hora de derivar es la y. Entonces pongo la primitiva de y, es y cuadrado sobre 2, y con este 2 se me tacha, y me queda esto. Por x y cuadrado. Y de nuevo, tengo que crear una, entre comillas, constante para la derivación según y, es algo que dependa de x. Entonces le pongo más b de x. Entonces, si me fijo en la primera entrada, h de x tiene, phi, perdón, tiene que tener una forma de este estilo. ¿Sí? Si me fijo en la segunda entrada, tiene que tener una forma de este otro estilo. ¿No? Phi es una sola, o sea, tenemos una expresión que cumpla un formato como el de arriba y como el de abajo, al mismo tiempo. O dicho de otra forma, si le resto lo de arriba a lo de abajo, lo de abajo a lo de arriba, me tiene que dar 0. O sea, es decir, es la misma función. Un x en la primera phi. A ver, a ver. Un x, ¿dónde pondrías el x? En la primera phi. ¿En esta de acá? No sé por dónde pondrías una x o por qué. Cuando hace la segunda entrada. Ahora vamos a ver la primera entrada, a ver si coincidimos o no. ¿Qué pasa si yo derivo lo que escribí ahí? Profe, ahí en el chat te pusieron, es que yo pienso lo mismo, esa H no tiene que ser mayúscula, la grande H grande en el segundo término, la segunda ¿Acá abajo? entrada. Sí, ¿Acá? No, sí. no, no, no porque la H cuando yo la H no la derivo según I. O sea, esto no es esto. La H solo depende de X. H, si quieren empezar H de X puede ser, por ejemplo, X cuadrado. ¿No? Cuando yo hago acá estoy haciendo como la primitiva según X y acá como la primitiva según Y. Cuando hago la primitiva según Y de esto, o sea, vamos a decir, la primitiva según Y de esto,
según y, me queda h de x por y. La primitiva según x, esto lo borro. Me queda, ahora sí, h grande de x. ¿Tá? Es decir, cuando yo me fijo quién derivado, o sea, esto es la derivada de alguien según x, bueno, entonces hago la primitiva, porque es una función que depende de x. Pero cuando la primitiva, pensando en la variable como la y, esto es una constante. Para la y es una constante, es como si fuera un número. Entonces es el número por el i. ¿No? Pero así que vamos a verificar con lo que escribí ahí arriba. Exactamente. Esto lo voy a borrar. Si derivo lo que está ahí arriba según x, me queda esto. ¿Sí? Y esto de acá, por definición, es esto. ¿Sí? Y si derivo la de abajo, según y, ahora donde aparece h de x es una constante para la y. El h de x para la y es una constante. Entonces me queda, la derivada de la primera parte me queda, lo único que derivo ahí es la y. Entonces me queda h de x cuadrado. Cuando derivo esto de acá, me baja un 2 y me queda el 2i ahí. Menos 2, h de x por y. Y esto es exactamente la primera entrada, y esto es la segunda entrada. Es decir, la h solo depende de x, entonces la h para la y, a la hora de derivar, es una constante. Entonces, a la hora de hacer primitivas, también es una constante. Entonces, cuando voy a buscar la primitiva de la segunda entrada, la h no se me modifica. O sea, es como un número. Queda igual. Cuando integro según x, sí. Ahí sí el h se ve como una función, no como un número. ¿Se entendió el detalle ese? ¿Por qué no aparece la h minúscula y otra mayúscula? Sí, que ahora quedó bien claro, sí, 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 se entendió. Bien, buenísimo. Bien, entonces ahora hay que conjugar estas dos cosas. De alguna forma esto tiene que ser la misma expresión. O sea, la phi es una sola. Entonces vamos a restarlas y igualarlas a 0. Es decir, tiene que ser la misma función. Y el igual a 0 es igual como función. Eso es importante. Vamos a borrar esto acá. Esto que estoy borrando acá se la cuenta nomás. Se le hagan ustedes, si no. Entonces queremos una expresión para phi que contemple esas dos condiciones. ¿No? Entonces 0 va a ser igual a la resta de ellas, de esas dos cosas. Entonces voy a restarle la de arriba a la de abajo, o a la de abajo a la de arriba, lo mismo. ¿Sí? El resto, a la de abajo le pongo negativo. Entonces me queda. Voy a sacar el factor común, ahora les explico por qué. Todo en función de y cuadrado o sin y. Y cuadrado está multiplicado por h grande de x. Y acá menos h chiquita por x, pero como están restando, me quedaron más. ¿Quién multiplica la y? Solo este que está acá. Que con signo negativo me queda así. Y después los términos que no tienen i. O sea, no tienen la i suelta, digamos. Queda más a de i menos b de x igual a 0. Ahí se la resta el de arriba, al de arriba le resté el de abajo, y lo ordené de esta forma. Lo ordené de esta forma por lo siguiente, o sea, el igual a 0 ya lo he puesto allá. Este es igual a 0 con funciones. ¿Tá? Son funciones. La función 0 es igual a la función esta que está acá. Es decir, que para todo y para todo x, siempre esto tiene que ser igual a 0. La única forma que esto sea 0 siempre, ¿tá? Es de que
menos en el término de y cuadrado. A ver. Esto está positivo y... No, porque acuérdate que estoy restando esto, ¿no? O sea, como va a quedar un menos, lo que me va a quedar un más. ¿No? O sea, me queda así. Me queda un menos y acá me queda un más. Por eso puse el más ese. No, tranqui. Bien. En lo que me decía que esto es un igual a cero con funciones. Es decir, que esto igual es para todo y para todo x, siempre. La única forma de que eso ocurra es de que lo que está multiplicando acá es como un polinomio, ¿sí? Los coeficientes en x que están acá sean iguales a cero siempre. Es igual a cero, igual a cero, igual a cero siempre. Todo es cero. Tiene que ser cero siempre. O si quieren de otra forma, primero vamos a pensar en esto que está acá. ¿Sí? Lo que hay en el fondo es que estamos trabajando con, no sé si lo recuerdan del curso de cálculo 2, pero estamos trabajando con un espacio vectorial, que es espacio vectorial de funciones. Y las funciones son muchísimas, son un espacio vectorial de dimensión infinita, ¿no? Lo que estamos diciendo acá es que tenemos una combinación de funciones, la estamos igualando al cero, ¿no? Y eso pasa si solamente sí los coeficientes son ceros. Es algo similar a eso. No sé si recuerdan cuando demostramos en cálculo 2 que el espacio de soluciones, por ejemplo, en una ecuación de orden 2, homogénea, coeficientes constantes, etc., tenía dimensión 2. Hablamos un poquito de esto, de igualar funciones, ¿tá? Es fuerte igualar funciones. Estamos diciendo que para todo xy, en este caso xy, las cosas son iguales. Si no pasara que esto sea igual a 0, esto que está acá, yo podría cambiar las y, ¿tá? Y las x de tal forma de no tener un 0. Eso hay que verlo, pero no es difícil. Si quieren, convéncense con esto. Tienen un polinomio, ¿tá? Ese polinomio es 0, sí, solamente sí. Esto es 0, esto es 0 y esto es 0. O sea, como función, es la función 0, si solamente sí, esto es 0, esto es 0 y esto es 0. Entonces, acá está pasando un poquito lo mismo. Para que esto sea 0, ¿tá? ¿Tá? Bueno, algo que no supusimos nunca, ¿no? Pero vamos a suponer que la h es distinta de 0, si no es todo trivial, ¿no? La h era que multiplica la f. Si la h era 0, era todo 0, ya de 1. Así que no. Vamos a suponer que la h no es un 0. ¿No? Bien. ¿Qué iba a decir? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esto es igual a 0? Si estamos diciendo que esto es igual a 0, es equivalente a decir que la h es igual a 0. ¿No? ¿Cómo solucionamos eso, entre comillas? ¿No? Lo que hacemos es intentar transformar este polinomio en i en un polinomio en i donde el que multiplica la i no sea solo este, sino sea alguien más. ¿No? O sea, se me trancó esto. ¿No? Ahí. Fíjense que estoy con poco tiempo. Si esto fuera 0, con función h de x por x cuadrado fuera 0, quiere decir que h de x es 0, porque x cuadrado es 0. Entonces eso es lo que no queremos porque h no es distinto a 0. ¿Cómo solucionamos ese problema? Le decimos que a de i sea alguien por i, de tal forma que poder meter a alguien acá adentro. Como no queremos h función 0, suponemos que a de i es igual a alguien por i. Le pongo a donde a es una constante. Entonces la hora de la ecuación sí me queda así. Y también vamos a suponer esto, que es esto
Bueno, va a salir de acá, si no, es lo mismo. 0 será igual a y cuadrado por h de x más h de x por x más y por menos h de x cuadrado. Y ahora este a se me va para acá adentro. ¿Ah? Y ahora sí me queda menos b de x. ¿Qué logré con esto? Tener un polinomio donde los coeficientes dependen de x y el resto es un polinomio en y donde los coeficientes dependen de x. Y una vez que conseguí esto, ahora sí puedo hacer el razonamiento este de que un polinomio, el polinomio 0 solamente si los coeficientes son 0. ¿No? Y en este caso los coeficientes son los que dependen solo de x. Entonces necesito que esto sea igual a 0, que esto sea igual a 0, y que esto sea igual a 0. ¿No? Disculpen que ahora estoy yendo un poco rápido para terminarlo. Entonces el h de x, o sea, me genera este sistemita, ¿no? H de x es igual a más h de x por x igual a 0 y menos h de x cuadrado más a es igual a 0. ¿Ah? Y el b es igual a 0 también. El b ya supongo que es igual a 0 ahora. Este sistemita lo que hago, si quieren, despejo la h chiquita y me queda, por un lado, menos h de x sobre x, y por otro lado me queda a sobre x cuadrado. ¿Sí? Y bueno, acá ya tengo quién es h. De acá despejo quién es h grande, ¿no? Entonces h grande, este es igual a este. Entonces lo que pasa multiplicando el x, se me tacha con este, y h de x me va a quedar menos a sobre x. A es una constante cualquiera. ¿Sí? Una vez que tengo el h grande, tengo la h chica, que es la derivada, ¿no? Es a sobre x cuadrado. ¿Sí? Y una vez que tengo el h chica, ya tengo el phi, porque el phi lo definí en términos del h. ¿No? El phi lo tengo en términos del h. Este a es a por i. ¿No? Por lo tanto, este es el h, ¿no? Y phi queda así. Phi de xi es sustituir el h por el que acabamos de hallar, y me quedaría menos a por i cuadrado sobre x más b más a por i. Simplemente sustituí. Una en la derivada según i de phi. Según i de phi. ¿Cómo? Si a es igual a por i, no tendría que haber una a en la derivada según i de phi, y la hay. Está. Queda ahí. O sea, el a va a quedar. O sea, no. Va a cumplir esto, el h, esto lo cumple, y esto lo va a cumplir las dos cosas. O sea, lo que pasa es que, acordate que la primera de acá yo la voy a derivar según x. Este se va a morir cuando yo derive según x en la primera entrada. Y la segunda entrada se me va a. El AS se me va a juntar con este h, ¿no? Y se me va a juntar a como están acá, ¿no? ¿Viste? Acá lo junté. Justamente se me van a juntar de tal forma que se me come adentro de h de alguna forma. Pero si querés, para convencerte, a escribir de nuevo todas las expresiones que escribimos arriba. ¿Tá? Sí, se mezcla. Escribí todas las ecuaciones con este h y vas a ver que todo se verifica. ¿Sí? Igual es un ejercicio para repensarlo otra vez. Yo voy a cortar la grabación por acá, porque ya estamos medio pasados.